sur de México, en la frontera con Guatemala, se extiende una impresionante llamarada verde, regada por diáfanas aguas. Madre tierra de los pueblos mayas, la selva lacandona. La lacandona ha sido la casa de culturas milenarias, como la maya. Sus ciudades-estado, pertenecientes al periodo clásico entre 325 y 925 después de Cristo, todavía se mantienen de pie y nos dan cuenta del desarrollo económico, social, artístico, político y científico que llegaron a alcanzar. Palenque, Yaxchilán y Bonampak conformaron este poderoso imperio. Bonampak era entonces una potencia militar. Los murales dan cuenta de la importancia que la guerra tenía para esta cultura. Si nosotros recurrimos, por ejemplo, a ver imágenes de Toniná, de Yaxchilán, del mismo Bonampak, vamos a encontrar frecuentemente que hay recurrentemente estas imágenes de guerra. Sin embargo, si tú vas, por ejemplo, a Palenque, casi no encontramos imágenes de guerra, de enfrentamientos. Eso no quiere decir que no lo hayan tenido, sí lo tenían, pero claro, disfrazaban, digamos, un poco la historia. Pero en este contexto de las guerras, de enfrentamiento entre ellos, atrás hay un asunto muy importante, que es un colapso biológico. Y al haber un colapso biológico, obviamente que se vienen las guerras, se generan las guerras. Empiezan a pelear por las rutas comerciales, empiezan a pelear por generar más recursos para su propia población. La mayoría de sus habitantes eran campesinos que cultivaban sus milpas con el sistema de roza, tumba y quema. Completaban su dieta básica de maíz, chile y frijol con el cultivo de frutas tropicales, la caza de animales de monte y la pesca en ríos y lagunas. Además, cultivaban algodón para mantas, cacao como moneda y tabaco, droga de gran valor religioso y medicinal. Estas poderosas ciudades fueron de pronto abandonadas. ¿Qué provocó el éxodo de su numerosa población? Todos los edificios estaban estucados, todos los edificios tenían acabados, y para quemar la cal tenían que devastar, tenían de dónde agarrar la madera para quemar la cal, sino cómo revienta la piedra para formar la cal. Entonces eso para ellos era una prioridad, tener bien sus ciudades, pero al mismo tiempo pues estaban acabando con todo lo que los iba a mantener. 20 árboles para 1 metro cúbico de estuco, que es el aplanado que van a utilizar para sus edificios, ¿no? Entonces, obviamente, si vas haciendo un cálculo, pues están acabando con toda la vegetación. Entonces, ciudades como Piedras Negras, Yaxchilán, Palenque, pues son ciudades que tienen alrededor de 1000 estructuras. Imagínate tener todas esas estructuras estucadas y pintadas. ¿Y de dónde viene el recurso? De la selva, de la naturaleza. El pedernal y el acero se enfrentan en cruentas batallas. A finales del siglo XVI, el asentamiento de Lacantún, hoy Laguna Miramar, fue destruido por una expedición militar encabezada por el capitán Pedro de Solórzano. Los sobrevivientes erigieron una nueva cabecera a pocos kilómetros de distancia del río Lacantún, razón por la que pudieron prolongar su independencia por más de siglo y medio, hasta que fueron sometidos y extinguidos. ¿No? Ya están minimizadas, ¿no? Digamos, por pequeños grupos. Entonces, pues como que es más fácil entrar en este tipo de comunidades porque ya no hay resistencia de principio, ¿no? Entonces lo que hacen los españoles pues es ir nuevamente congregándolos, pero con otra finalidad, ¿no? Y en ese momento pues es ahí donde ellos aprovechan para entrar a través de la religión. Los lacandones actuales son resultado de una mezcla de pueblos que se consideran originarios de la península de Yucatán y del Petén guatemalteco. Emigraron durante diversos periodos hacia la selva chiapaneca, huyendo de los intentos de congregarlos en pueblos establecidos por las autoridades coloniales. Por casi 2 siglos y medio,
la selva lacandona fue conocida como el desierto de la soledad o desierto de los lacandones. Solo habitaban ellos y algunas comunidades chontales y celtales. Pocos se atrevían a entrar. El 11 de julio de 1874, Juan Ballinas, ranchero de Ocosingo, fundó una ruta siguiendo los márgenes del río Jataté. Con ello descubrió que los troncos de maderas preciosas que se cortaban en el Alto Jataté podían llegar hasta Tabasco y ser comercializados. A la par, compañías tabasqueñas subían por el río Sumacinta en busca de maderas preciosas. Les acompañaban cientos de peones que fundarían nuevos asentamientos, las llamadas monterías. A partir de 1917 comenzó la lenta decadencia de las compañías madereras. Los latifundios fueron fraccionados o nacionalizados, hasta que en 1949 el gobierno mexicano prohibió la exportación de madera en rollo. En la década de los 50, la población de la selva comenzó a crecer. Para 1954 tenía 19.567 habitantes entre celtales, choles, tojolabales, tzotziles, lacandones y mestizos. Entre 1964 y 1972, la colonización avanza por el norte en la región de las Cañadas, con numerosos asentamientos de campesinos que provienen en su mayoría de los altos y norte de Chiapas. Bueno, aquí como cuando nos trajeron de allá, pues era el doctor, el gobernador, doctor Velasco parece, y ese pues eso nos apoyó, nos dio dispensa, porque aquí no había trabajo. Cuando llegamos no había trabajo, ni trabajadero teníamos también, porque era montaña, pues, la montaña, teníamos que talar pues la montaña para poder sembrar. Mucho tiempo padecimos la esclavitud del vencido. A la par, se abre otro frente migratorio. En la zona del Marqués de Comillas, a mediados de los 70, el gobierno federal decidió mandar a esta subregión a miles de solicitantes de tierra de otras partes del país, con el objetivo de crear una frontera humana en estas lejanas tierras colindantes con Guatemala. Pues todo, éramos 40, niños y mujeres. Familia sería, no he puesto, no hablo de 40, ¿no? Pero éramos como 12, 14 familias. Difícil. Y establecernos aquí era lo más difícil porque eso era pura selva y había muchos zancudos, muchas mujeres no aguantaron y era un problema de querer regresarse. Y 2, 3 regresaron y nosotros pues nos quedamos, ¿no? Venimos a eso, a establecernos, a buscar un patrimonio para nuestra familia. No había comunicación, ¿no? No había comunicación, la única comunicación es salir caminando o entrar en avioneta. A esta migración se unieron la de cerca de 20,000 refugiados guatemaltecos, quienes huían de la violencia de Estado que sacudía a su país. Para 1980, la población de la selva había alcanzado los 91.229 habitantes. La migración fue acompañada por una reubicación de sus pobladores que vivían de manera dispersa dentro de ella. Así nació Nueva Palestina, con población mayoritariamente de origen celtal. Los lacandones que vivían en sus caribales fueron concentrados en 3 grupos: Lacanjá Chansayab, Najá y Mexadoc. Allá en medio, hubiera medio más grande tenemos acá el lugar. Pero después que él no pensó, que así nomás quedado con ellos. Eso así venía antes. Vive nomás mi suegro, Celestino y Luis Echeverría es su nombre. Y era la gente que viviera antes. No había nadie, muy poca gente. Todo viene de Montelíbano, de Censo. Todo se juntó acá. En 1978, bajo el impulso del ambientalista Gertrudis Duby, el gobierno federal decretó la Reserva de los Montes Azules, la cual quedó en su mayoría bajo custodia de 66 familias lacandonas. La selva quedó delimitada por una frontera humana en sus 4 costados.
Para 1990, el INEGI estimaba que en la selva vivían 287.815 personas. El crecimiento poblacional que ha sufrido la lacandona ha hecho que los límites de la reserva de la biosfera no sean respetados por las comunidades que han crecido en población. Hoy, lo que fue el desierto de los lacandones es un mosaico de diferentes etnias y culturas, todas ellas reclamando mayor espacio para su crecimiento poblacional. De 1954 a el 2010, la población de la lacandona pasó de 19.567 personas a 564.053, lo que representa el 14.4% de la población del estado de Chiapas. Este crecimiento no solo ha cambiado el uso de suelo, sino también ha generado la fragmentación del ecosistema. Pero, ¿qué consecuencias ha acarreado el cambio de uso de suelo en el frágil ecosistema de la lacandona?